Hola, muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Miguel Ignacio Gutiérrez Hernández y hoy les voy a hablar sobre psicocelular, mitosis y membosis. Para iniciar, las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción del espermatozoide y del óvulo. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, células diploides y se representan como células 2N, lo que significa que tienen 23 cromosomas apareadas, es decir, 46 cromosomas. Las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo, también llamado gametos, son células que contienen 23 cromosomas y se representan como célula N, lo que significa que tienen 22 cromosomas y en la fecundación formarán el cigoto o huevo fecundado con 2N. Y después, ¿qué es la mitosis? La teoría celular dice que los seres vivos están formados por células y que las nuevas células provienen de la célula ya existente. Las nuevas células se producen por el proceso de división celular. Cuando una célula se dividen también el núcleo y el citoplasma. La célula que se divide se llama célula madre. La célula que se forman se llama célula hijas. La división celular puede células nuevas para el crecimiento, para curar heridas y para reemplazar partes dañadas del cuerpo. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas, generalmente por replicación y división de los cromosomas de la célula original, que da como resultado una copia de la misma. En la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tiene la célula madre. División de las células. Una célula no crece indefinidamente cuando llega a cierta daño. A medida que una célula, su superficie no crece tan rápidamente como su volumen. Los aminoácidos y otros materiales que necesitan las células deben entrar a través de la membrana celular y el dióxido de carbono y otros desechos deben salir a través de la misma. La interfase es el periodo en el cual las células llevan a cabo una serie de actividades previas a la mitosis. En la interfase, las células aumentan de tamaño y llevan a cabo la síntesis y el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Durante la interfase, el ADN dentro de los cromosomas se duplican, duplicando el número de cromosomas. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y están listas para la mitosis. Fases de la mitosis. Por fase, al empezar la fase, el material cromosómico se condensa y empieza a aparecer como varas cortas. Cuando se acorta la cromátima, es un indicador que se está iniciando la mitosis. Cada cromosoma consta de dos hebras llamadas cromátidas. Cada par de cromátidas se mantiene unido por un centrómero. Metafase es la etapa de la mitosis durante la cual los pares de
cromátidas se mueven hacia el centro de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del uso mitótico sobre otras. Anafase. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada par de cromátidas se divide. Los pares de cromátidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del uso mitótico. Telofase. En este fase, los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. Citoinesis. La citoinesis es la división de citoplasma, que es un proceso separado a la división del núcleo. Las células animales del citoplasma se concentra a lo largo del ecuador hasta que se forman dos células hijas por estrangulación. En las células vegetales en medio de uso mitótico se empiezan a formar una membrana delicada llamada la placa celular. Más tarde se forma una nueva pared celular a ambos lados de la placa celular y dos nuevas células hijas por fabricación. En algunos tipos de células, la mitosis, que es la división nuclear, puede ocurrir sin que haya dividido citoplasmática. En ese caso aparecen células con varios núcleos. Signos de la mitosis. También en las plantas como en los animales, la mitosis tiene como resultado la formación de dos células hijas idénticas entre sí y a la célula madre que les dio origen. Cada fase de la mitosis necesita su propio tipo para completarse, debido a que el núcleo de cromosomas de la célula madre es igual al de las células hijas. Estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizaba la célula madre. La mitosis en una forma aumentar el número de células sin cambiar las características de las mismas. La reproducción de algo vivo a partir de una sola célula madre es un tipo de reproducción asexual. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman gametos. La meiosis empieza con el número diploide de cromosomas. La célula pasa por dos divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez, dando como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad de número diploide de cromosomas que la célula madre. La mitad del número diploide se lo llama número monoploide o número apoide. Antes que la célula empiece la primera división de la meiosis, el ADN en los cromosomas del núcleo de la célula se duplica. Las etapas de la meiosis. La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas, cada una de las cuales se dividen en fases similares a las de la mitosis. La primera división se llama meiosis y
la segunda meiosis 2. A cada etapa de la primera división se le pone al final el número romano. Y cada etapa de la segunda división va seguido por el número romano 2 por fase. En la primera fase de la meiosis, la cromatina acorta y condensa. Los cromosomas aparecen en forma de cromáticas unidad por un centrómero. Desaparecen la membrana nuclear y el núcleo. Metafase. En esta fase las teradas se alían a lo largo del ecuador de la célula en algunas rectos con las fibras del hueso mitótico. Anafase, los pares homólogos de cromosomas se separan, cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada una de las polos de la célula. Telofase. Durante la telofase se divide el citoplasma formado dos células. Cada cromosoma todavía se compone por dos cromátidas unidas por un centrómero entre mitosis y meiosis. La comparación de mitosis ocurre en la mayoría de las células eucarióticas. No hay apareamiento de cromosomas homólogos. Se mantiene el número de cromosomas. Una división se produce en dos células hijas. Las células hijas son idénticas entre sí y a la célula madre. Y en meiosis ocurre en la formación de gametos en células eucariotas. Los cromosomas homólogos se parean en sinapsión y pueden ocurrir entre cruzamiento. El número de cromosomas se divide de dipoide a monopoide. Dos divisiones se producen cuatro células hijas. Las células hijas tienen combinaciones variadas de cromosomas y no son idénticas a la célula madre. Y con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias. Les agradezco. Les agradezco su atención. Muchas gracias.